Hola, a ver, enfrentarse a un proyecto de investigación a veces parece que es escalar el Everest, ¿verdad? Pero en el fondo es un camino súper lógico, con unos pasos muy claros. Hoy vamos a hacer justo eso, desglosar todo el proceso para que lo complejo se convierta en un plan de acción. Vamos, pan comido. Uf, y esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Cómo se pasa de tener una idea más o menos vaga a una tesis de éxito? Es el gran reto, ya sea en la universidad o en el mundo profesional. Uno tiene esa chispa inicial, pero es muy fácil perderse en la estructura. Bueno, pues la idea aquí es precisamente esa, trazar juntos el mapa para no desviarnos ni un milímetro. Y aquí viene el primer cambio de chip, que es fundamental. Un proyecto de investigación no es solo un trámite académico para conseguir un título. Para nada. Es la primera oportunidad real de demostrar que se sabe cómo resolver un problema de forma profesional, con método, con rigor. Es la prueba de fuego que dice, oye, estoy listo para aportar valor de verdad. Venga, pues aquí tenemos el plan de viaje. Vamos a seguir la misma estructura lógica de un proyecto de investigación. Empezaremos por el problema y terminaremos con la solución. Así, cada paso que demos irá construyendo el siguiente, como si fueran piezas de un puzzle. Vale, vamos a meternos ya en faena. El corazón, la esencia de cualquier proyecto de investigación es en realidad bastante simple. Se detecta un problema que existe de verdad y se propone una solución profesional. Pero ojo, no una solución basada en una opinión, en un yo creo que. No, tiene que estar apoyada en una base académica sólida. Entonces, fijaos, lo importante aquí es entender que todo el documento, desde la primera página hasta la última, es un todo coherente. Es como una cadena. Cada eslabón conecta el problema con la solución, y todo el conjunto demuestra que se ha hecho el trabajo, que se ha investigado a fondo. Y ahora llegamos al que es para mí el capítulo más importante de todos. El capítulo 1 es la base, el que marca la dirección. Si esta parte falla, todo el esfuerzo que viene después corre el riesgo de no ir a ninguna parte. Es que la metáfora es buenísima. El capítulo 1 es el timón del barco. Imaginaos que se tienen por delante 100 páginas de navegación. Pues el timón es lo que garantiza que se llega al puerto correcto. Este capítulo define el problema, la pregunta de investigación y los objetivos. En resumen, define el destino. Y aquí tenemos la simplificación de casi cualquier investigación. Siempre hay una causa y un efecto. La variable dependiente es el problema, el efecto que se quiere cambiar, por ejemplo, una baja cuota de mercado. Y la variable independiente es la propuesta, la causa que se introduce para cambiarlo, como un nuevo plan de marketing. Causa-efecto, así de claro. Esto es crucial, de verdad. Solo puede haber un objetivo general. Uno. Es la cima de la montaña. Todo lo que se escriba, se investigue y se analice en las 100 páginas o más del documento tiene que estar enfocado a cumplir esa única y gran meta. Y esta imagen lo explica de maravilla. Los objetivos específicos son los escalones para llegar a la cima. Normalmente son 3 o 4 pasos, y tienen que ser secuenciales, lógicos. Si se cumple el primero, se puede pasar al segundo, y así sucesivamente. Al cumplir todos, se garantiza que se alcanza el objetivo general. Son el cómo vamos a lograrlo. La hipótesis, para que nos entendamos, es la gran idea que se quiere defender. Es esa afirmación que se hace al principio, como una especie de apuesta informada. Y todo el trabajo que viene después, la teoría, los datos, se dedicará a intentar confirmar si estábamos en lo cierto o no. Venga, pasemos al siguiente pilar. ¿Cómo se construye la credibilidad del proyecto? Pues con el capítulo 2, el marco teórico. Aquí es donde se le da el rigor científico. Es la parte donde se demuestra que no nos estamos inventando nada, sino que estamos construyendo sobre conocimiento que ya existe. Estos son los componentes clave de este capítulo. Primero, se miran investigaciones anteriores sobre el tema. Luego, se definen las variables usando teorías de autores de referencia. Se describa bien el contexto del problema y, súper importante, se comprueba si hay alguna ley o normativa que pueda afectar a nuestra propuesta. A ver, la conclusión de esto es clara. El marco teórico es lo que da la autoridad para hablar del tema. Sin un buen marco teórico, una propuesta es solo una idea, una opinión más. Con él, se convierte en una solución seria, defendible ante cualquier tribunal académico o profesional. Vale, con una base teórica bien sólida toca remangarse e ir a buscar respuestas. Y esto nos lleva a 2 fases clave. Primero, la metodología para recoger los datos, que es el capítulo 3. Y después, a crear la solución definitiva en el esperadísimo capítulo 4. Bien, ¿y cómo se consigue esa información? Aquí entramos en el capítulo 3, la metodología, donde se eligen las herramientas, y esta parte es fascinante. Hay 2 grandes caminos. El cuantitativo, que busca el cuántos, usando números estadísticas para poder generalizar. Pensemos en una encuesta a muchísima gente. Y luego está el cualitativo, que busca el por qué, va a la profundidad, al contexto, con herramientas como las entrevistas.
Elegir uno, otro o combinarlos es una de las decisiones más estratégicas de toda la investigación. Esta frase es que lo clava. El capítulo 4 es el que te gradúa. Después de todo el curro, este es el momento de la verdad. La propuesta no es un simple resumen, no. Es la creación, la solución detallada al problema que planteamos en el capítulo 1. Es donde todo el trabajo anterior cobra forma, se convierte en algo tangible. Y es lo que el tribunal va a mirar con lupa. Una buena propuesta no puede dejar cabos sueltos. Tiene que tener sus propios objetivos, un desarrollo súper detallado y, aquí está la clave del éxito, tiene que demostrar que es viable. El análisis de viabilidad es lo que distingue una idea teórica de una solución profesional de verdad. ¿Se puede hacer? ¿Qué beneficios reales va a traer? Esto demuestra un pensamiento práctico, orientado a resultados. Y por fin, llegamos al cierre. Las conclusiones no son un refrito de todo lo anterior, cuidado, son el momento de responder de forma directa a la pregunta de investigación y a los objetivos que nos marcamos al principio, en el capítulo 1, usando como prueba todo el trabajo que hemos hecho. Y esta es la foto completa. Todo está conectado. Cada capítulo es un eslabón que necesita del anterior y prepara el terreno para el siguiente. Es un sistema, un proceso coherente de principio a fin. Con esta estructura tan clara, el reto ya no es el cómo hacerlo, sino el qué hacer. La metodología es solo la herramienta para construir. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que se tiene el plano, ¿qué problema de verdad merece la pena que resolvamos? ¿Cuál es esa solución profesional que podría generar un impacto real